Muy buenos días, amados hermanos. Para mí es un privilegio en esta mañana compartir la palabra de Dios a través de este medio. En esta oportunidad queremos continuar con la serie ¿Cómo saber si soy un discípulo seguidor de Cristo? Y el tema en esta mañana es ¿cuáles son las tentaciones de un discípulo de Cristo? Primeramente queremos partir que como hijos de Dios debemos saber que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo como hombre. La Biblia dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También la Biblia nos habla en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La idea es que somos tentados para que nosotros mismos entendamos qué tan fuerte es nuestra fe y cuál es nuestra posición espiritual en ese momento. En esta oportunidad hablaremos de la vez en que Jesús, nuestro Señor, fue tentado en el desierto. Y para eso quisiera que me acompañen en la lectura de la palabra en el libro de Mateo 4, del verso 1 al 11. Dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles que le servían. En esta mañana quisiera rápidamente dividir este mensaje en 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la tentación? En primer lugar, hay algo que debemos fijarnos en este relato sobre las tentaciones de Jesús. Y es el sentido de la palabra tentar. La palabra que aquí se usa en el original es peiraseín. Peiraseín. En español esta palabra tiene un sentido uniforme y sistemáticamente negativo. Siempre quiere inducir a una persona a hacer algo que no está bien. Procurar inducirla al pecado, tratar de persuadirla a tomar una decisión contraria a la moral o a la ley de Dios. Otro significado dice poner a prueba a alguien y testar su resistencia a través del sufrimiento físico y moral. También la palabra tentación significa ser empujada al mal por una seducción que viene del exterior o del interior. Lutero decía que la oración, la meditación y la tentación son los 3 mejores instructores en el ministerio. La segunda pregunta que queremos hacernos es ¿cómo y en qué fue tentado Jesús? Mateo menciona primero al desierto, cuando empieza el capítulo 4, y después menciona la condición física severa de Jesús después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Este es un periodo familiar de pruebas en la Biblia, tanto en los días de Moisés y para Israel en el desierto. Pero ahora Jesús tendrá éxito en donde Israel como nación falló. Por eso es que veamos la primera tentación en Mateo 4, 3, 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Satanás apela a los deseos de la carne aquí. Satanás le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta era una tentación para que Dios usara sus dones con propósitos personales y egoístas.
La tentación no solo estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno, sino que ponía en duda su identidad como hijo de Dios. La idea era provocar a Jesús a considerar que Él tiene el poder y el derecho de satisfacer sus propias necesidades. Es una invitación a que se guíe por sus deseos y no por sus convicciones. Pero Jesús responde con la Escritura citando Deuteronomio 8:3, demostrando que toda palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la misma comida y los deseos de la carne. Jesús declara que la vida es más que necesidades físicas y que la satisfacción de estas no es más importante que el obedecer a Dios. Cristo tuvo hambre en el desierto, pero Él no abandonó en ningún momento su confianza y dependencia de Dios. Jesús nunca usó su poder divino en su propio beneficio durante su ministerio terrenal, hermanos. Hemos visto la primera tentación, pero pasemos ahora a ver la segunda tentación en Mateo 4, 5, 6, que dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás aquí está apelando a los orgullos de la vida. Lleva a Jesús a la ciudad santa y se puso sobre el pináculo del templo, el cual es considerado como un lugar especialmente alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendarán. Satanás está tentando a Jesús a forzar al Padre a un evento sobrenatural y está retando la identidad de Jesús. Satanás apela al deseo dentro de cada hombre a sentir la aprobación de Dios y a tener esa aprobación demostrada públicamente. Satanás incluso aquí le cita el Salmo 91 en el verso 11 y 12, y dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El problema fue que lo sacó fuera del contexto. Jesús conocía muy bien la palabra y pudo discernir que estaba siendo mal aplicada. Entonces también Jesús responde con la Escritura citando Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios, le dice al enemigo. Nosotros no podemos poner a prueba a Dios. Debemos siempre confiar en sus promesas. Desde la perspectiva del ministerio de Jesús, el diablo quería que usara medios inapropiados para promocionarse a sí mismo. El Señor no había venido a establecer su reino sobre la base del espectáculo religioso, sino había venido a establecer su reino sobre el quebrantamiento y el arrepentimiento genuino. Vemos también la tercera tentación. Mateo 4, 8 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás aquí apela a los deseos de los ojos. Satanás lleva a Jesús al pináculo de la montaña, mostrándole los reinos del mundo y su gloria. Esencialmente, esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo a la cruz. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo y la gloria que estaban en dominio de Satanás. Y Satanás se los ofrece a Jesús si postrado se queda delante de él. Esto es una revelación del corazón de Satanás. Alabanza y reconocimiento son mucho más preciosos que el poder estar dentro de la voluntad de Dios. Jesús responde con la Escritura citando Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Le dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Jesús no cede a la oferta de tomar control de las naciones por la vía fácil. Es por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 2:26,
27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Vemos aquí estas tres tentaciones, pero también vemos que en el verso 11 vemos el final de la tentación. El diablo le dejó y Jesús ganó porque reconoció la manera en que Satanás ataca, por medio de mentiras y por medio de engaños. En ese momento, dice la Biblia que los ángeles vinieron y le servían a Jesús. Ahora, la ayuda llegó en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. El tiempo de espera en Dios siempre será un punto crítico de vencer o ser vencidos en la tentación, ya que el fracaso usualmente viene cuando nos adelantamos al tiempo de Dios. La tercera pregunta que queremos hacernos en esta mañana es: ¿cómo enfrentar la tentación? Y para eso quisiera ver algunas verdades absolutas para nuestras vidas y así poder estar preparados para enfrentar la tentación. La primera verdad es que debemos entender que tenemos el mismo adversario que tuvo Jesús. Jesús fue tentado por el diablo, nosotros también somos tentados por Satanás. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es el mismo adversario. Somos el blanco de esas tentaciones. No debemos tratar esto con ligereza. El conflicto es real. La enemistad es real. A veces nosotros vivimos con muchas simplezas. Nosotros somos aquellos que debemos siempre estar atentos. Nosotros debemos estar atentos a esta situación. Pero muchas veces salimos para la calle sin orar, sin leer la Biblia, sin encomendar nuestro día al Señor. Por eso Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, los puritanos decían en base a este texto que por cada creyente Satanás tiene 500 demonios a tiempo completo. Hermanos, no es fácil la lucha, no es fácil la batalla. Por eso necesitamos prepararnos en la palabra y en la oración. Pero la segunda verdad que debemos saber es entender que tenemos las mismas tentaciones. Satanás nos tienta con inmoralidad para los deseos de la carne. Satanás nos tienta con materialismo para los deseos de los ojos. Satanás nos tienta con la arrogancia para el orgullo de la vida. Hermanos, no podemos agradar a Dios si nuestras necesidades físicas son más atractivas que las promesas de Dios. No podremos agradar a Dios si nuestras aspiraciones terrenales son más atractivas que nuestras aspiraciones celestiales. No podremos agradar a Dios si nuestra necesidad de lucirnos grandes es más atractiva que lucirnos fieles delante de Dios. Hay un vacío tan grande en nosotros que solo Dios puede llenarlo. Si ese vacío no es llenado por el Espíritu Santo, entonces seremos blancos de mayor atención para nuestro tentador. Por eso la Biblia dice en Juan 2, 15, 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, la tercera verdad que debemos saber es entender que tenemos las mismas herramientas para vencer. ¿Qué hizo Jesús en plena tentación? Hermanos, lo primero que Jesús hizo, usó la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. 3 veces Jesús fue tentado y Jesús 3 veces respondió con el escrito está. Piensa por un momento en esto, hermanos.
Si Jesús necesitó la ayuda de la palabra siendo un hombre sin pecado, ¿cuánto más nosotros necesitamos usar la palabra de Dios en medio de la tentación que tenemos aún naturaleza pecaminosa? Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Satanás, en su intento de tentarnos, no se va a detener hasta que nosotros podamos responder con la palabra de Dios. Jesús venció las tentaciones usando la palabra de Dios. Jesús no hizo uso de su poder para vencer la tentación. Jesús no demostró su gloria para vencer la tentación. Jesús estuvo determinado en usar la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, necesitamos usar la palabra de Dios. Necesitamos del poder de la palabra. Esta es la única manera de cómo tú y yo vamos a poder enfrentar la tentación. La cuarta verdad que queremos saber también es entender que tenemos un propósito divino. Jesús pensaba en cumplir la misión por la que Él había venido a esta tierra. Así como habló de aquel que tiene que calcular los gastos para construir una casa, Jesús también calculó lo que costaría ceder a la tentación. Era dejar de estar en el plan perfecto del Señor. Era dejar de estar en la voluntad divina de Dios. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, no estaríamos aquí nosotros reunidos en este momento. Es más, otra sería la historia. Pero Él tenía claro el propósito de estar en la tierra. Sabía cuál era el plan de Dios para su vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, amados hermanos que somos sus discípulos. Y debemos seguir luchando por alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, hermanos. Por eso la Biblia dice en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y la última y quinta verdad es que debemos entender que tenemos una misma entrada a la presencia de Dios. Jesús, en plena tentación, acudió con fe al Padre, hermanos. De la misma manera, nosotros tenemos acceso al Padre en oración para vencer la tentación. Mateos 26, 40, 41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos, hermanos, mantenernos en oración. Hemos sido llamados a vivir por lo que no se ve. Para esto necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la oración y tener la confianza en Dios, las cuales nos ayudarán a vencer las tentaciones. Hermanos, es la oración quien nos va a ayudar y a dirigir cuando estemos en tentación. Necesitamos estar siempre entrando a la presencia del Señor. Orad sin cesar, dice la palabra. Hermanos, una de las verdades más consoladoras para el creyente es que Jesús puede auxiliar a aquellos que somos tentados. Él fue tentado y se complace en proveer misericordia y gracia para ayudar a aquellos que están en necesidad. En nuestro peregrinar en este mundo, nuestra mejor ayuda está en Jesús. Nadie puede entendernos como Él. Nadie puede amarnos como Él. Que Dios nos ayude a poder entender la realidad de nuestra lucha espiritual. Que asistido por su gracia podamos ser fieles imitadores de Cristo. Que en medio de nuestras tentaciones podamos recordar la palabra, tener fe y orar al Padre que está en los cielos. Termino citando las palabras del autor a los Hebreos, en Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dirija en el momento que seamos tentados, en el momento que nosotros enfrentemos la tentación, podamos nosotros usar la palabra y podamos entender que solamente es a través de Jesús quien podemos obtener la victoria. Que Dios les bendiga grandemente, amada iglesia.